Hola, Paula. Hola, Beatriz. Gracias por venir. Un lujo. Bueno, podría presentarte como muchas cosas, ¿no? Hoy estábamos preparando el texto para redes y hemos estado toda la mañana investigando todo lo que has hecho en los últimos tiempos y más todo lo que me quedaba. Pero para mí eres Paola de Vino, Paola la persona en quien confié para entregar a un nene de 1 año durante las horas en las que yo me iba a desarrollar mi actividad profesional. Paola la persona que dejaba las puertas de su escuela abiertas para que yo entrara cuando lo necesitara amamantar. Paola la persona que me mostró la existencia de otro tipo de educación. Paola la que me acogió en algún momento de crisis emocional durante ese año en el que conciliaba y en el que también estaba aprendiendo a ser mamá. Qué duro, ¿eh? Aún me acuerdo del día de la lactancia que te dije no puedo más. Es mentira como intentamos idealizar, edulcorar y meternos esa presión que para nada nos ayuda cuando lo... ¿Les puedo decir tal cosa, no? Bueno, Mejor. Sí, es para público adulto, no te preocupes. No, estoy tan distendida contigo que no Pues sé esta naturaleza. Yo soy muy mal hablada en privado. Lo sabemos. Bueno, no sé. ¿No? Muy mal hablada. Yo no, ¿verdad? Tú no. Bueno, la realidad es que esa parte de la crianza la veo tan de fantasía, porque criar es en ese acto de entrega que dices, o dejo mi carrera profesional, soy madre y además intento ser un poquito más profesional, tengo remordimientos por que no soy la madre del catálogo perfecta. Qué gran mentira, o sea, pero es que desmitificar, criar, pero no tiene nada que ver con la realidad. Para mí hay una etapa de sufrimiento que es muy bonito y precioso para ir dar vida, pero el proceso maternal es un término precioso, es muy diferente al sketch publicitario fantástico de crianza. Es un proceso muy sacrificado. Y es un proceso de descubrimiento y es un proceso de reabrir heridas y es un proceso que bien enfocado puede ser sanador en tu etapa de infancia, pero es un proceso tremendamente duro. Y vaya, mira, estamos hablando, veníamos a hablar de oposiciones, Paola. Bueno, opositores, que para mí es ese privilegio de acompañar para que cuando seas maestro, educador, docente, lo que quieras llamarle, entiendas que te estamos poniendo en tus manos aquello que hemos parido y criado, o sea, lo mejor de nuestro mejor proyecto. Entonces, claro que es un proceso, ¿no? Yo lo veo muy relacionado. Por eso cuando yo escucho Paola de la Cruz y veo tu cara en carteles de México, Colombia, pienso, es que es Paola la persona que me cogió a Alex. Quiero decir, bueno, pues hay una persona que me habló de tu escuela, estuve dispuesta a hacer kilómetros, un poco en contra de ese referente que es Francesco Tonucci, ¿no? De que siempre la escuela debe estar cerca de casa, pero yo pensé, bueno, pues algunos kilómetros, pero me voy a la escuela de Paola y eres esa figura que en su día me dio la confianza plena. Podríamos hablar luego de todo lo que hemos compartido a nivel profesional, de cómo a veces nuestros proyectos se han entrelazado, de cómo hemos compartido colaboraciones, de nuestra vinculación también con la Fundación ANAR y la colaboración que desarrollamos, de cómo defendemos los derechos de la infancia. Pero yo me quedo con Paola, la que abre las puertas de su casa el viernes, ponemos música y pedimos una pizza y mi hijo bailando Michael Jackson con tu mediano, o sea, me quedo con eso. Bueno, quería darte sobre todo las gracias por la confianza que me has dado en todo este tiempo, por haberme escuchado en los diferentes momentos que yo he atravesado en los últimos años y sobre todo también por apoyar la parte no tan
directa de lo que tú te dedicas, he entendido que también formamos docentes en otra etapa. Me explico, tú estás muy vinculada a 06 y especialmente 03 y el proyecto de Aini Oposiciones pues va encauzado en la etapa de infantil 3-6 y luego vamos a primaria. Cuando estuvimos en el equipo pensando qué dos referentes queríamos, porque sí que teníamos claro que queríamos dos personas muy completas, pero muy distribuidas para infantil y para primaria, y que además casaran con los valores en los que se sustenta este proyecto, que fueran humanas, que tuvieran raza, que fueran auténticas, que no cumplieran con los estereotipos generales, sino que se saltaran un poco esa barrera, ¿no? Como estabas diciendo ahora, ¿no? La materna es jodido. Punto. Ya está. Y lo digo, y lo dice una representante de la educación respetuosa en España, que va dando sus discursos por todo el mundo, y discursos, entiéndeme, ponencias, conferencias, su oratoria, lo que has aprendido en estos años de profesión, pero que te la juegas a veces con tus mensajes, que te mojas, y por eso queríamos algo así en el proyecto, ¿no? Y hay dos personas que para mí, por diferente casuística, han sido muy referentes. Una eres tú y otra es Mar Romera. Sí que recientemente he descubierto a Marisa Moya y estoy impregnándome un poco de sus aprendizajes y demás, pero si hablo en contexto de referencia a nivel mujer, a nivel vida, y luego porque ambas me habéis abierto las puertas más allá de lo profesional y he podido conocer a la persona. La semana que viene contaremos con Mar también en el podcast, y además me gustaría hacer un encuentro, ya que el 12 nos vemos, para hablar un poco de eso, ¿no? De Aini Oposiciones, lo que representa es un proyecto muy humano, muy auténtico, con principios muy claros y sin querer saltarnos eso. Entonces, gracias por haber querido acompañarnos hoy, por haber querido o aceptado esa fiesta inicial pedagógica, ¿no? Con Mar para dar ese mensaje de respeto a la infancia, pero de respeto de verdad. Una de las cosas que yo he aprendido recientemente con mi vuelta al cole tras esos años de excedencia dedicándome al proyecto privado, es que he entendido de verdad el respeto. Me explico. ¿Te vas a reír? Vale. Por favor. Vale. A ver, en estos primeros años de crianza, donde yo empezaba a manejarme con el concepto de respeto a la infancia, algo que además para mí era terriblemente controvertido, dado que mi infancia no fue respetada, con lo cual pesa más. Sé que la tuya tampoco. Y entonces cuesta más. Totalmente. ¿Vale? Es más paciente, ¿no? Y también es más duro, ¿no? Porque dices, ostras, es que había otra manera. Y reconoces eso que a lo mejor te hirió y te hizo mal. Sí, totalmente. A pesar de que lo que acabas de decir es muy profundo, porque es verdad que enfrentarte a esa maternidad, a ese proceso, requiere de la crianza respetuosa, no es más allá que ser consciente. Se inicia. Cuando uno es consciente, sabe que se puede equivocar. La crianza respetuosa es un concepto de perfección, que esto también hay que desmitificarlo. Luego podemos aterrizar como pilar fundamental el respeto, es decir, ¿qué es el respeto? Para no ir al término tan pedagógico y tan extenso. Eso no quería yo ahora. Lo que queremos hacer es que, ¿cómo saber si yo lo estoy haciendo bien, si estoy educando, si estoy mimando, si estoy tocando bonito, ¿no? A mí me encanta el respeto, la crianza, el bonito, lo aplico en todo, pues porque es tan simple como entender que el bajito, el pequeño, lo que hemos parido o lo que acompañamos cuando somos docentes, tiene los mismos derechos que el adulto. Pero hay una contradicción y hay algo que es totalmente absurdo, que es que el mundo adulto exige y bajo ningún concepto se rompen esos derechos, y si hay una medida directa, clara, como que todo está muy, muy claro que eso es un delito. Ojo, dicho delito. Sin embargo, las mismas acciones realizadas sobre un niño o una niña se naturalizan como estamos cansados, estoy aprendiendo, soy madre, soy... Ojo, y aquí voy a cortar, por esto decías tú que me te mojas, ¿no? Me mojo y quiero terminar vieja mojándome.
que una madre o un padre se equivoque, estamos en un proceso de aprendizaje. Ojo, que tenemos que ser conscientes. Personalmente creo que un cursito previo a ser madre-padre estaría bien porque nos desmitificaría muchísimas cosas y nos daría muchísima luz, ¿no? Para luego no entrar en ese conflicto de la pareja que pelea por la suegra, que la mujer está encantada de ayudarte, pero tú quieres criar. Sin extendernos a la familia, lo que deberíamos pensar es en ese concepto de respeto hacia el bajito, porque tiene el mismo derecho del adulto, que es la base fundamental de todo ese proceso, pero entendiendo sobre todo que no podemos inventarnos excusas a nivel de madre o padre. Perfecto, estamos aprendiendo. Pero, ¿qué hay de aquel que eligió ser docente? Es que tú has estudiado para ser docente, para acompañar, para cuidar, para guiar, para hacer, pues, ojo, el fundamento de la educación, para mí, mi fundamento, para hacer humanidad. Porque lo que tú tienes en tu mano es lo que luego camina por la calle, la humanidad, la sociedad. Entonces, me parece tan grave que esa persona que está autorizada con un título no tenga esas competencias y como orden primario el respeto y el bajo ningún concepto agredir, humillar, maltratar, amenazar, castigar, gritar, ridiculizar. Claro, entonces esa innovación pedagógica de la que hablamos en la escuela, sin irnos tan lejos, lo que tú estabas diciendo, quizá empezando por algo tan simple, por el respeto, es que no habría mejor innovación. Pero bien entendido. Pero bien entendido, claro. ¿Qué es bien entendido? Pues yo, mi gran descubrimiento de los últimos años de vuelta a la docencia es sencillamente lo que acabas de describir, que es el mismo derecho que el adulto, pero no el mismo derecho solo a ser bien tratado o a ser mirado, sino también a ser escuchado, a que pueda expresarse libremente, a desarrollar el máximo de sus capacidades, a ser atendido. Y bueno, podemos abrir un gran melón, que es el tema de las necesidades específicas de apoyo educativo, pero eso da para otro capítulo que seguramente más adelante podemos tratar, se tocará. Entonces, cuando comencé con la línea de oposiciones, sí que tenía claro que dentro de la formación que íbamos a instaurar, además de enseñar a resolver prácticos de manera creativa, de manera innovadora, de manera fundamentada legislativamente, conociendo protocolos, tipos de centro, ACNEAE, materiales, corrientes pedagógicas, metodologías innovadoras, además de un buen temario de calidad y además de ofrecer una programación de aula completa, etc, etc. Además, había algo claro. Tenemos la responsabilidad de formar personas que van a presentarse a un concurso de oposición, que el día de mañana van a estar en los centros educativos públicos y que deben tener muy claro qué responsabilidad tienen. Pero responsabilidad no a la hora de diseñar una actividad de matemáticas para la competencia de resolución de suma de fracciones, sino que tengo un grupo y tengo que mirarles, y tengo que saber qué sienten, tengo que saber qué necesitan. Escuchándoles, sabes si necesitan, sabes si están bien en casa, observando el almuerzo, observando cómo se mueven en el patio, observando cómo se expresan. Y eso también es verdad, Paola, que estos años también he aprendido que hay cosas que sí que se pueden aprender, pero también hay cosas que hay que reconocer si vales o no vales para esta profesión. Es indispensable. Es indispensable y eso es una de las erratas, de los fallos de cuando formamos en la universidad, ¿no? Lo primero, que es totalmente contradictorio, la carga lectiva con la necesidad de carga práctica. ¿Por qué? Porque llevar al aula... Otro melón, ¿eh? Llevar al aula esas competencias, no es contarle a los niños y a las niñas si hablas inglés, si hiciste proyectos, si conoces... Todo ese tipo de cosas que es tu mochila profesional, ¿no? Porque el niño o la niña de la escuela quiere una persona referente de la cual aprender, pero sobre todo que sea ese ejemplo, porque siempre lo decimos, ¿no? Si yo hago así con el pelo, mis niños y mis niñas hagan así con el pelo, ¿vale? Entonces van a aprender de mí. Si yo te grito, mis niños van a gritar. Yo ahí colaboro con una universidad muy estrechamente y una de las
de los casos prácticos que hacemos, que a mí me encanta, es poner en el lugar, ese traslado del lugar de ese adulto, ¿vale? De ese niño que sale con un título que realmente está desnudo, pues no sabes poner aquí, pero no, tienes la titulación para las competencias de desarrollo, no las vas a tener. Vas a ser maestro, educador, docente, lo que tú quieras, pasado un tiempo muy largo, muy largo. Y te vas a continuar equivocando, pero eso es la magia, ¿no? La magia del aprendizaje es error, aprender. El poder yo ahora, si tú me estás hablando y yo ahora saco aquí y cuando me hablas te hago esto, pues ¿cómo vamos a escuchar, no? No es lo mismo que estemos compartiendo el espacio, ¿vale? Aquí yo estoy contigo presente, mirándote y escuchándote. Como dice Marco, mamá, escúchame con los ojos. Eso es maravilloso. Bueno, con 2 años me decía, escúchame con los ojos. Luego, pues, hay que trabajar mucho eso, ¿no? Y es maravilloso ver cómo los niños te dicen coherencia, ¿no? Si tú vas en el coche y tu hija, lo vi hace poquito en redes, decía, paraba y decía, ¿me pones un café? Y su hija de fondo, ¡ya me una galleta! ¿Lo has visto? Y luego dice la madre, galletas ahí en casa. Y la niña le dice, y café también. Entonces, nada de 2 años que revienta la madre y la madre dice, ¿qué hace la madre? Esa es la crianza consciente, la educación consciente. Dice, ponme un café y una galleta. ¿Me entiendes? O cuando tú, ¿cómo podemos decir? Mira, a mí me impacta tocarte porque nos haría falta muchísimas horas para tocar concretamente temas que son necesarios y para mí es mi última formación es ardua, voy a una siguiente y hay un solo tema que es la mejor innovación pedagógica, te lo prometo. O sea, viajo por todo el mundo, conozco proyectos, me enseñan cosas chulísimas, fantásticas, pero si en esa escuela se grita, se castiga, se humilla, no se mira, si en esa escuela hay alguien que se siente grande, pequeño emocionalmente, hay alguien que es castigado porque es más oscuro y más clarito, ostras, tenemos muchísimas cosas por hacer. Si nosotros entendiéramos que es eso que siempre digo, y es que me repito, eso es porque me repito, porque no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, hablar de los engaños de la educación, no quiero muchos amigos. Yo no tengo redes para tener seguidores, me es indiferente. No, o sea, tú ya sabes, ¿no? Yo soy súper promiscua con las redes. Ahora publico una semana, me tiro 2 meses y digo, ya salgo. O sea, no me interesa. Porque hay que hablar de lo que hay que cambiar. Y lo que hay que cambiar es incómodo. Porque la escuela, la formación, hay proyectos como el que tú vas a desarrollar que se centra en ese perfil, en ese hacer. Pero si como, igual que en la crianza, en la educación, venimos de un sistema de aprendizaje que nos promulga sistemas de abuso para que continúen siendo modelos y luego para colmo la ironía de nuestras sociedades que están hipócritas, que les decimos proyecto anti-bullying. No sé, el principio del bullying son los modelos de crianza. Si yo educo a mi hijo en un conflicto que se cae una taza, se cae un vaso y no le hago consciente de que el vaso se rompe y le grito y el niño se asusta, entiende que cuando va a pasar algo, el grito es autoridad, el grito es palabra, es el puente. Entonces, si cambiamos esos patrones con los que seguimos ligando y que no los dejamos que se marchen, seguramente tendremos que dejar de adjudicar la responsabilidad a los niños y a las niñas de cambiar las cosas que no hemos hecho bien los adultos. Bueno, Paula, me lo he pasado muy bien. Te echaba de menos. Gracias. Echaba de menos hablar contigo de todo un poco. Quería darte las gracias. Sí que recojo de todo lo hablado un poco tu reivindicación hacia que la persona que se dedica a la docencia debe ser una persona comprometida con los derechos de la infancia y capaz de respetar la infancia. En caso de que no vaya a desarrollar dicha habilidad, se ha equivocado de carrera. Totalmente. Y no podemos hacer nada, ni la mejor academia de oposiciones, ni el mayor centro de alto rendimiento de formación en educación, porque son valores intrínsecos y es una cuestión de sensibilidad. Estamos de acuerdo. Es educar en lo invisible. Eso por un lado. Por otro lado, se puede aprender. Sí. Protocolos, se puede aprender metodologías, podemos instaurar límites
y a la vez establecer cauces de colaboración con las familias para ofrecer máxima calidad y atención al alumnado. Y todo esto se puede implementar en la programación de aula y en las situaciones de aprendizaje como base teórica y como perspectiva más en la cual desarrollamos el resto de elementos curriculares. Sencillamente teniendo esa mirada, puedes darle la vuelta totalmente y hacer la programación de aula más innovadora del mundo, más visible, respeto. Y además, tenemos que aprender a explicarlo y a trasladarlo ante un tribunal y trasladar esa sensibilidad y ese respeto, ¿no? Yo me quedo con tu valor reivindicativo, con tu no necesidad de aprobación, que creo que conforma tu autenticidad y creo que te está yendo muy bien así. Te admiro, te respeto y te aprendo. Gracias, Paula. Gracias, Loli.